No sé si todos me conocen. Mi nombre es Beatriz Villar. Soy de Güey Asociados, la fundadora. Nosotros desde 1998 estamos acreditados ante Zurich y comprometidos en buscar soluciones para familias y empresas para todo lo que tiene que ver con la construcción de capital, planes de pensión, lucro cesante, planes para proteger la vida y la salud de las personas, y también trabajamos con empresas. En esta ocasión hemos definido hacer distintas charlas de temas que pensamos que pueden ser de interés general. Hoy comenzamos con la charla de Carlos. Carlos Roca es director, presidente de Croca Asesores, es licenciado en Administración de Empresas, contador público, columnista de diferentes medios económicos, también ha colaborado en diferentes libros y es docente de la UBA. Así que primero les agradezco a todos los que se han conectado y espero que sea provechosa esta charla, y próximamente los vamos a invitar con otros temas referentes a los saberes jubilatorios, a economía, a mercados. Queremos estar brindando información y estar más cerca de nuestros clientes y amigos. Así que bueno, gracias de nuevo y los dejo con Carlos. Bueno, gracias, Bea. Buenas tardes para todos. En principio, bueno, agradecerte, Beatriz, por la invitación. Y la verdad que agradezco a todos que un viernes a las 5:30 de la tarde se presten para escuchar, digamos, temas impositivos, ¿no? Hay una salvedad que calentando el partido. Prepartido, fin de semana largo, previo al fin de semana largo, por lo cual, bueno, van a tener... No quiero, no lo tomen por favor con esto que le quiero arruinar el fin de semana, sino vamos a tratar de ser lo menos, digamos, conflictivo, lo menos dañino, digamos, para no arruinar a nadie el fin de semana. Pero bueno, como siempre, la temática impositiva en este país toma relevancia en todo sentido, toma relevancia por lo que es propiamente y por la implicancia que tiene en la economía, ¿no? Y fíjense cómo una cosa va atada con la otra, es decir, los vaivenes que tenemos en la economía son vaivenes que tenemos en la parte tributaria, en la parte impositiva. Generalmente, y esto ha venido desde hace varios años, generalmente los vaivenes son, digamos, para empeorar y no para mejorar, ¿no? Esto lo vemos y está archimente comentado y publicado y escrito de que, bueno, la presión tributaria en nuestro país cada vez es mayor, y con el mensaje de los últimos días que parecería que va a ser mayor aún todavía, ¿no? No hay dicho por el propio ministro de Economía que no está dentro de sus planes y de su posible plan o de su plan, digamos, bajar impuestos. Por lo cual esto nos va a llevar a que vamos a tener más cambios de lo que ya tenemos. Y todo esto, digamos, inmerso en la situación de pandemia, en la situación especial que está viviendo el mundo, que está viviendo el país. Por lo cual, estamos hoy transitando digamos, un aspecto de las finanzas públicas, en lo que hace a recursos, en lo que hace a la parte impositiva, bastante complicado. ¿Y bastante complicado por qué? Porque ustedes han escuchado seguramente, por más que no les guste el tema impositivo, pero han escuchado en lo que va de este cuatrimestre, varias leyes que se han tratado, varias leyes que se han promulgado, es decir, que han sido, digamos, aprobadas en la legislatura, han sido promulgadas por el Poder Ejecutivo, y van a seguir escuchando modificaciones sobre esas leyes. Esas leyes que son recientes, que han salido recientemente, van a sufrir modificaciones. Va de suyo el tema de, por ejemplo, el régimen simplificado. El régimen simplificado que fue, digamos, promulgado el mes pasado, ¿no? Hace apenas 20 días atrás, ya hay un proyecto de modificación de esa ley. Porque realmente se está haciendo todo medio a la corrida, medio a lo que sale. Y si yo les pregunto a ustedes, en todo este esquema impositivo que tenemos, ¿a quién le echaría la culpa?
yo estoy seguro que el 90% de ustedes dirían, y este es un problema del fisco, este es un problema de AFIP. Y ¿saben qué? No es para pincharle el globo, pero realmente esto es un problema de los legisladores. Los legisladores están legislando mal, están legislando muy, pero muy mal. Entonces, vamos a ver que en el que nos queda todavía del año y los que, digamos, los meses posteriores y principios del año que viene, vamos a tener novedades impositivas. Vamos a seguir teniendo novedades y vamos a seguir teniendo cambios. Pero si quiere, después le hago un pantallazo de lo que se puede llegar a venir respecto a algunos impuestos. Pero bueno, para empezar con algo un poco más positivo, digamos, de lo que vamos a ver hoy, podemos empezar con las novedades más importantes y de los últimos meses, y entre ellas podemos tener el tema del incentivo a la construcción, que se promulgó hace un par de meses atrás, con el blanqueo que viene asociado con ese programa, con ese incentivo, digamos, a la construcción. Y este incentivo a la construcción, yo, digamos, para ponernos un poco en auto es lo que vamos a ir tratando. Yo no voy a ser técnico, no voy a ser específicamente técnico, voy a tratar de dar lineamientos generales para poder avanzar, porque evidentemente si nos ponemos a analizar la norma de forma, digamos, de forma completa y técnicamente nos va a llevar, en esta hora que tenemos para charlar, nos llevaría solamente una de las normas que vamos a ver. Yo voy a tratar de ver, digamos, marcar los puntos más importantes y tratar de ver el sentido que tiene cada uno de estos, ¿no? O a dónde apuntó el legislador y el gobierno específicamente cuando legisló cada una de estas leyes. Leyes nuevas y leyes con cambios. En este caso lo que trató de buscarse, y creo que con buen tino, más allá del problema, digamos, de la situación económica y financiera que hoy está atravesando el país, inmerso en la situación financiera y económica que está atravesando el mundo, trató de buscar un incentivo a una actividad que realmente empuja, a una actividad que es de las pujantes, que es la industria de la construcción. ¿Y para esto qué hizo? Bueno, creó una ley que le da un incentivo para aquellos que quieran invertir en esta industria, y para aquellos, los dividió en dos en los inversores, aquellos que tienen los fondos ya declarados, fondos blancos, y aquellos que pueden aprovechar para utilizar fondos que tengan no declarados, declararlos, blanquearlos, y también utilizar los incentivos o el incentivo que da este programa. Este programa tiene 4 títulos, esta ley tiene 4 títulos, 2 más importantes, el título 1 y el título 2. En el título 1, digamos, legisla específicamente para aquellos que tienen dinero blanco, ¿no? Para aquellos que ya no tienen el problema de blanquear. Pueden invertir en este instituto con dinero blanco. ¿Y qué le propone esta ley para incentivar a que inviertan en estas obras, ¿no? en estos proyectos inmobiliarios, que tienen que ser proyectos inmobiliarios realizados en el país, que puede ser en forma directa por una persona o por una sociedad o por un ente, digamos, por un sujeto empresa, o a través de un tercero, es decir, por el propio inversor o a través de un operador, de un tercero, siempre que sean obras privadas nuevas, ¿no? Siempre que sean obras privadas nuevas. Y dentro de estas obras privadas nuevas se dijo que podían ser construcciones, ampliaciones, instalaciones, etc. Siempre que estas obras privadas nuevas se inician a partir del 12 de marzo del 2021 y que en realidad el proyecto se inicialice o tenga fecha de inicialización antes del 31 del 12 del 2022, por lo cual hay un buen plazo para que puedan desarrollarse proyectos en esta ley. Ley que, entre comillas, le voy adelantando, ya tiene una parte, ¿no? Una parte que cuando vamos a ver después, que es la parte del blanqueo, que ya hay una gran parte que está vencida, ¿no? Que se vencieron plazos para, por ejemplo, blanquear a alícuotas más bajas. Pero ya vamos a ver, porque hay proyectos de que posiblemente esa parte del título 2 del blanqueo se extienda. Pero entonces decíamos, bueno, proyectos iniciados a partir del 12 de marzo del 2021 hasta el 31 del 12 del 2022, y quien invierta en esas obras, en esos proyectos, va a tener como beneficio, siempre hablando de fondos que ya tenga declarados, 2 beneficios importantes. Primero, van a tener beneficios en bienes personales. ¿Y cuáles van a ser esos beneficios? Bueno, esos fondos que van a invertir en esas obras, en esos proyectos nuevos, van a estar exentos del impuesto sobre los bienes personales por
digamos, desde la fecha en que se invirtió, que tiene que ser dentro del plazo que hablamos anteriormente, y por 2 años. Es decir, esos fondos invertidos van a estar exentos en el impuesto de los bienes personales. Y van a tener un segundo incentivo, que es un pago a cuenta calculado sobre esos fondos que vayan a invertir en esos proyectos, van a tener un pago a cuenta. Ese pago a cuenta va a consistir en un 1% de los fondos invertidos según la fecha y, digamos, aplicable al periodo fiscal según la fecha en la cual se invierta. ¿Con esto qué quiero decir? Si ustedes o el inversor invierte los fondos entre el 12 de marzo del 2021 y hasta la finalización, hasta el vencimiento de la declaración jurada de bienes personales del año 2020, repito, desde el 12 de marzo del 2021 hasta el vencimiento de la declaración jurada del 2020, que va a operar, no aparentemente, sino ya tenemos la fecha, finales de julio, si la inversión fue durante ese periodo, el inversor va a poder tomar un 1% del pago a cuenta sobre la declaración jurada del 2020, sobre la declaración que va a presentar ahora en julio 2021. Si esta inversión la realiza desde el vencimiento de la declaración jurada del 2021, posterior, ¿no? El día posterior al vencimiento, hasta el 31 del 12 del 2021, ese pago a cuenta lo va a poder utilizar en la declaración jurada del 2021, y si la inversión la realiza entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2022, ese 1% de ese pago a cuenta lo va a poder utilizar durante digamos, aplicado a la declaración jurada del 2022. Esto, digamos, es lo más importante respecto a bienes personales. Después también, y es algo muy importante a saber, que uno tiene, digamos. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Una cosa muy importante que tienen también este régimen, en este primer título, repito, para personas que tengan los fondos blanqueados, es que tiene un diferimiento en el impuesto a las transferencias de inmuebles, es decir, en el ITI, en el impuesto a las ganancias, producto de la incorporación de bienes a estos proyectos. Pues yo puedo invertir, digamos, fondos, moneda, ¿no? Tanto sea nacional o extranjera, siempre que esté blanqueada, y puedo hacer transferencias de inmuebles, ¿no? A esos proyectos. Por ejemplo, un terreno o una casa refaccional, lo que sea. Bueno, según el sujeto que realice esa transferencia va a estar grabada por el impuesto a la transferencia de inmuebles, siempre que el inmueble haya sido adquirido por el sujeto que lo esté incorporando antes del 31 del 12 del 2017, va a estar grabada por ese impuesto, o si el inmueble que está aportando o transfiriendo al proyecto fue incorporado a partir del 1 de enero del 2018, va a tener que pagar ganancias, por más que sea una persona humana, ¿no? Ustedes saben que hubo un cambio en ganancias y por los bienes que se vendan a una persona física no dedicada a la venta de bienes, es decir, que no tiene la actividad venta de inmuebles, pero vende un inmueble que fue adquirido después del 1 de enero de 2018, esa persona va a tener que pagar ganancias por esa venta del inmueble. Entonces, si el inmueble, estoy transfiriendo un inmueble que fue incorporado antes del, que fue incorporado hasta el 31 del 12 del 2017, voy a tener que seguir pagando ITI por esas transferencias. Bueno, lo que dice esta norma es si hay una transferencia de inmuebles que tengan que pagar ITI o que tengan que pagar ganancias, va a haber un diferimiento. Aquí no hay perdón, pero hay diferimiento. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo vencería ese diferimiento? ¿Cuándo yo voy a tener que pagar ese impuesto que, digamos, perfeccioné a partir de la transferencia de ese inmueble? Bueno, lo voy a tener que pagar cuando o me paguen por ese inmueble o me adjudiquen una unidad de la inversión, es decir, de la construcción. Yo puedo estar invirtiendo un inmueble en un fideicomiso y ese fideicomiso me va a pagar ese aporte de ese inmueble con departamentos. Bueno, en el momento de la adjudicación de esos departamentos yo voy a tener que pagar el ITI que tendría que haber pagado cuando lo transferí el inmueble original, o el impuesto a la ganancia cuando transferí el impuesto original, o si yo, por ejemplo, tengo un derecho sobre un bien a construirse y lo cedo o lo transfiero, en ese momento también voy a tener que pagar ese ITI o ese impuesto a la ganancia que dejé de pagar en el momento de transferir el inmueble original. Quiere decir que, como grandes cosas, y hay algunas otras cositas, algunas otras perlitas, pero como más importante desde el punto de vista del inversor, es saber que si yo entonces aporto por ejemplo, fondos a estos proyectos, todos esos fondos van a estar, primero, por 2 años,
por 2 periodos, no grabado o exento en el impuesto a los bienes personales, y aparte voy a tener un pago a cuenta, y si transfiero bienes, voy a tener un deferimiento del pago de impuestos a la transmisión gratuita de ITI, transmisión gratuita de inmuebles o impuesto a la ganancia, según cual sea el caso. Ese es el primer bloque. Segundo bloque. Yo quiero invertir en estos proyectos, pero no tengo dinero en blanco, tengo que blanquear. Bueno, dicen, no hay ningún problema, abre una cuenta especial en el banco se abre una cuenta especial para este blanqueo, deposite los fondos y va a tener que pagar un impuesto sobre esos fondos. Y esto es la parte que yo decía, que hay una parte que ya está, digamos, vencida. Porque la ley decía, si usted deposita los fondos entre el 12 de marzo del 2021 y el 10 de abril del 2021, usted va a tener que pagar un 5%. Si usted lo hace hasta mayo era, hasta el 9 de mayo. Si usted lo hace entre el 10 de mayo y el 9 de junio, va a tener que pagar un impuesto del 10%. Primer tramo 5%, cuando el segundo tramo un 10%. Y si lo hace desde el 10 de mayo, del 10 de junio hasta el 9 de julio, va a tener que pagar un impuesto del 20%. Sobre los fondos que usted invierta, que esté blanqueando, va a tener que pagar un impuesto del 20%. Hoy está vigente y estamos transitando el periodo del 20%. Los demás ya caducaron. Por lo cual, no hay posibilidad de que quien quiera, hasta hoy, no hay posibilidad, si alguno quiere invertir, pagar una alícuota menor al 20%. Tiene que pagar un impuesto del 20%. Pero para no asustar con esta alícuota del 20%, que realmente es elevada, ¿no? Es elevada para lo que es un blanqueo, ¿no? Digamos, quien no pagó y paga el 20%, muy posiblemente no sea no sea tan elevada. Pero digamos, para aquel que quiere invertir fondos en una construcción y tiene que pagar un 20% sobre esos fondos como impuesto, es elevado. Se está hablando, desde ya de hace un tiempo, de que va a haber digamos, una ley, una modificación, porque esto se tiene que hacer por modificación de la ley, que va a prorrogar estos plazos, es decir, que el blanqueo va a tener, digamos, cabida para meses posteriores. Yo creo que con un tino, digamos, de sensatez, esa prórroga va a tener que ser por lo menos hasta fin de año, por lo menos hasta fin de año. Y yo diría que si quieren que esto tenga algún tipo de éxito, van a tener que prorrogarlo para más allá de fin de año. ¿Por qué? Porque un inversor hoy en Argentina, ¿no? Alguien que quiera venir a invertir, más allá que traiga fondos, digamos, no declarados, que quiera aprovechar para declararlo, invertir en Argentina, la verdad que hoy las condiciones no están dadas para invertir en Argentina, y no están dadas desde hace un rato ya, no es desde hoy, desde hace ya bastante tiempo que no están dadas. Fíjense que, por ejemplo, hubo distintos regímenes, distintas normas, en bienes personales fue una de ellas, que le proponía a aquel que repatriaba fondos en el exterior, ¿no? Si repatriaba fondos en el exterior, podía tener una reducción de la alícuota de bienes personales sobre esos fondos en el exterior, o bien tener mayores beneficios en la última moratoria, en la moratoria del 2009. Sin embargo, el éxito fue nulo. El éxito nulo en ese momento. Imagínense hoy con todo lo que pasó durante el 2020 y lo que está pasando hoy. ¿Quién va a venir a traer moneda extranjera, ¿no? Moneda extranjera, hablemos de dólar o lo que sea, para blanquear e invertir en Argentina? Digamos que puede ser un buen negocio, quizás digamos, en forma casual. Pero esto del blanqueo tiene una parte interesante en la parte, lo que es tributaria plenamente. Por supuesto, antes de entrar en la parte tributaria, les digo que no se puede blanquear cualquier tipo de dinero. El dinero tiene que venir y ser transferido de un banco que responda a los parámetros del Banco de Basilea, que no venga de un banco de una jurisdicción que sea dudosa, que no sea colaboradora, ¿no? Que dentro de lo que uno conoce como países colaboradores o jurisdicciones colaboradoras, ¿no? en la parte tributaria. Es decir, no puede venir cualquier fondo, tienen que venir fondos que tengan algún, digamos, sentido o que no estén, digamos, viciados, para no decir otra palabra, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que eso es un control que hay que hacer, y que lo hace el fisco y lo hace la UIF, y los bancos son, digamos, agentes informadores de este tipo de fondos, les decía que la parte tributaria importante es que
por los fondos que el inversor blanquee, no va a tener problemas ni, por supuesto, no va a pagar ningún tipo de impuesto más allá de ese 20%. Y segundo, que puede, digamos, hacer decaer algunas acciones que tenga en su contra en lo que es penal tributario, en lo que es penal cambiario, en lo que es penal aduanero. Quiere decir que puede tener algún beneficio, ¿no?, blanqueando fondos, y supónganse que blanquee pesos, no dólares, que blanquee pesos, por los montos de ese blanqueo va a tener, por supuesto, caída de algunas acciones que tenga en este tipo de materias. Quiere decir que ahí hay un beneficio extra que le están dando a aquellos que quieran blanquear y que tengan algún problemita, yo diría problemón, porque si están transitando por la penal tributaria, penal cambiario, penal aduanera, no es problemita, sino ya es más un problemón, pueden llegar a zafar de esas acciones que, digamos, tengan ingresando en el blanqueo. Siempre, digamos, compatible o hasta el monto que blanquee. Pero, digamos que eso es una ventana que este blanqueo le da, digamos, a quienes ingresen en este tipo de régimen, digamos, ¿no? Bueno, creo que, digamos, en los aspectos más importantes, cosa importante es que, por ejemplo, el impuesto este del 20%, que puede llegar a ser un impuesto bastante importante, no es deducible del impuesto a la ganancia. No se puede deducir este impuesto del impuesto a las ganancias, ¿no? Y otra cosa también importante es que el monto que arroje el impuesto por el blanqueo no puede ser pagado por los mismos fondos que estoy blanqueando. En algún otro blanqueo anterior se podía pagar, ¿no? Ustedes imagínense que en los últimos 35 años tuvimos 7 blanqueos. 7 blanqueos, es decir, un blanqueo cada 5 años. Bueno, los regímenes fueron modificándose, pero en muchos de esos, y en los últimos, se podía pagar con los fondos blanqueados, se podía pagar en impuesto, porque todo blanqueo tuvo un impuesto asociado, se podía pagar ese impuesto. Bueno, en este no lo permiten, lo tienen que pagar con fondos blanqueados, que tengan blanqueado, pero que no sean estos fondos que van a blanquear. Bien, hasta aquí estaríamos con el tema del régimen de incentivo a la construcción. Quédense con esto que vimos, por supuesto si hay dudas después le vamos a dejar un tiempo para que de todos los temas puedan preguntar, pero esto es lo básico, lo elemental, lo más importante de este régimen de incentivo a la construcción en blanqueo. Pasamos a otro tema. Hubo algunas modificaciones, ¿no?, importantes en el impuesto a las ganancias. Hubo dos, justamente, digamos, para los dos tipos de sujetos del impuesto a ganancias. Hubo algunas que impactan en los impuestos personas humanas, evidentemente, y más efectivamente a los sujetos que tienen rentas, obtienen renta de cuarta categoría, que tienen renta a través de sueldos y algún otro tipo de ingreso de esa calidad. Y también hubo cambios en el impuesto a las ganancias para los sujetos empresas, ¿no? En esto se redujo un poco, digamos, el cambio es bastante reducido, no es muy amplio. Un poco más importante fue lo que pasó para las personas humanas. ¿Y en qué cambió esto del impuesto a las ganancias para las personas humanas que reciben sueldos? Bueno, digamos, efectivizó un pedido de parte, dentro del parte del oficialismo y digamos, la oposición, de subir el nivel de mínimo no imponible, evidentemente, o de deducciones que hicieran que empezaran a tributar ganancias o a ser sujetos de retención de ganancias para sueldos un poco más altos. Esos sueldos fueron fijados en 150.000 pesos, sueldos brutos, donde esos sueldos brutos se debe considerar todo concepto que integra ese sueldo bruto, ya sea remunerativo o no remunerativo, es decir, todo concepto que el empleado recibe como ingreso, como sueldo, más allá del sueldo básico o de los sueldos de convenio, si hay algunos otros importes que suman en su determinación del sueldo, todo eso debe ser considerado
para llegarse a los 150.000 pesos, para compararse sobre los 150.000 pesos, que por supuesto son brutos, es decir, antes de las deducciones de ley. Si el sujeto ganase 150.000 pesos, bueno, ahí hubo un incremento de las deducciones y de los mínimos imponibles, en el cual ese sujeto no debería tributar ganancias. Pero bueno, hay aspectos sustanciales de cómo hacer esto, de cómo llegar a esos 150.000 o cómo considerarse esos 150.000, porque ¿yo qué hago? Esos 150.000, en principio la doctrina, ¿qué decía? ¿Qué estudiamos? Estudia esos 150.000, ¿lo tengo que ir, digamos, computando mes por mes? ¿O va a ser un monto que va a ser un, digamos, promedio de los meses que hayan digamos, transcurrido, y yo voy a tomar ese promedio para comparar? Bueno, ahí, digamos, surgió bastantes controversias hasta que salió la reglamentación, ¿no? Y echó un poco a luz y una resolución el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo y una resolución de AFIP que echó un poco de luz a estas cuestiones, pero la verdad que lo dejó bastante engorroso igual. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que computar y tengo que ver, tengo que analizar mes por mes cuánto le voy a deducir al empleado, voy a tener que ver, digamos, cuál es el monto mensual, cuál es digamos, el importe que le da el mes. Si en el mes le da ese sueldo bruto, esa remuneración bruta menor o igual a 150.000, no lo voy a retener. En ese mes no lo voy a retener. Pero con la particularidad, fíjense que van incrementando la labor del empleador, ¿no? Porque quien le liquida las retenciones de ganancia es el empleador. Le van incrementándole labor al empleador. ¿Por qué digo van a incrementar la labor? Porque no queda ahí el tema. A fin de ejercicio, a fin de año, voy a tener que hacer un análisis del año, calendario de todos los meses, para ver cuál fue el promedio. Y según cuál me dé el promedio, yo voy a hacer el ajuste de las retenciones que le hice mensualmente. Quiere decir que yo, por ejemplo, en un mes de mayo, para no tomar el aguinaldo, mes de mayo, le hice una retención no le hice retención por 150.000, pero resulta que cuando tengo el año completo y analizo el año completo en diciembre de ese año, o finalizado diciembre de ese año, me da que el sueldo promedio del año fue 160.000. Entonces, para todos aquellos meses que no le hice retención, porque en el mes propio el sueldo era menos de 50.000, voy a tener que ajustarlo y ajustarle la retención y retenerle en la próxima liquidación después de fin de año. Fíjense cómo, digamos, es engorroso, porque sería bueno que se hubiera tomado el promedio que yo venía obteniendo al mes correspondiente y según lo que me daba ese mes, yo le hacía o no le hacía la retención. Sumado a esto, yo tengo una ventana dejaron abierta que si el sueldo es entre 150.001 y 173.000 pesos, no sé por qué 173.000, pero fijaron en 173.000, yo voy a tener que ir viendo cuánto es el sueldo que en este procedimiento, ¿no? En este procedimiento que le dije recién, cuánto es el sueldo que va teniendo cada mes para hacer una retención. Y si hay contadores acá presentes, y ustedes miraron el anexo de la resolución 5008, que adecua a la 4003, habrán visto que el anexo tiene 222 líneas. Bueno, son todas las posibilidades de sueldo que se pueden dar, en la cual, según en qué posibilidad de sueldo, en qué línea de sueldo yo me ubique, voy a tener qué deducción especial se incrementa para tener la retención. Y es así, ¿eh? Si ustedes miran el anexo, es un anexo enorme, con un detalle pormenorizado de cada una de las remuneraciones que, digamos, podían darse entre 150.001 y 173.000. Y en base a eso van a operar para tener la retención. Fíjense que es un detalle, digamos, trabajado por el fisco, esto se trabajó dentro del fisco, pero es un detalle bastante raro, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar por escalas, ¿no? 4, 5, 6 escalas y con eso, digamos, aplicar lo que da dentro de la escala, aplicar el aumento de deducción y aplicar la retención que corresponde. No, se tomaron el trabajo de hacerlo para que quede bien, dijeron, para que quede exactamente lo que se buscaba, hicieron esto. Bueno, digamos que no podemos negar que se tomaron un trabajo para hacer esto, pero
el sistema es bastante difícil, ¿no? Aparte, imagínense que esto entraría en vigencia para ahora, para junio. O sea, junio se debe aplicar esta nueva modificación y se debe hacer las retenciones según lo que marca la norma. Ustedes todo esto hay que llevarlo a sistemas, porque las empresas tienen sistemas. Imagínense la pelea que vamos a tener, ¿no? Aquellos que podemos, digamos, explicar y que estamos trabajando en la liquidación de sueldo, para que esto salga en sistema para junio. Va a ser imposible, por lo cual las entidades profesionales están solicitando que todo esto se revea para dar más plazo, ¿no? Las entidades profesionales se están transformando en un pedido placista, digamos, son entidades placistas, piden plazo, pero con razón los piden, porque lo pedimos nosotros, los profesionales, que estamos trabajando en esto, y que no damos abasto a leer y a modificar, y muchas veces estamos entendiendo lo que quisieron decir, y cuando ya lo entendimos nos modifican. Imagínense nosotros traduciéndole todo esto a alguien de sistema para que lo haga. Pero bueno, son las vicisitudes de un momento complicado en todo sentido. Como cosa importante, también podría agregar que se incorporaron, ¿no?, algunos conceptos no grabados, ¿no? Se incorporaron como no grabados cursos o capacitaciones que se le puedan dar a los empleados, siempre que esas capacitaciones tengan que ver con la tarea que desarrollan o con la actividad de la empresa en las cuales ellos trabajan. También se incorporaron como conceptos no grabados el pago de cursos o de capacitación para los hijos menores de 18 años que estén cursando con esa edad, generalmente o primaria o secundaria, y que necesiten capacitarse, ¿no? En materias, dice la norma, en materias que estén reconocidas en las carreras, oficialmente en las carreras, pero se le puede abonar para que puedan capacitarse mejor en materias. Yo creo, por ejemplo, la capacitación en inglés o capacitación en computación, que son materias que están dadas en las distintas carreras de nivel secundario, posiblemente se pueda pagar, y eso no estaría grabado para el empleado. También se deja sin grabar si se le pagan por guarderías, si la empresa o el establecimiento no tiene guarderías propias, si el empleado tiene que pagar guarderías por hijos menores de 3 años, también esos conceptos estarían no grabados. Y también se incluyen algo que se llaman las herramientas educativas, ¿no?, que no es ni más ni menos que guardapolvos, útiles y demás, que se abonen todos los años o cuando sea a los hijos de menores de 18 años. Para los empleadores que tienen que hacer los cálculos, ¿no?, porque todo esto tiene vigencia a partir del 1 de enero, quiere decir que vamos a tener que hacer los cálculos de lo que venimos reteniendo hasta ahora, ayornarlo y aplicar todo esto que les estoy diciendo del año 2021, y seguramente ajustar los meses anteriores, es decir, de enero hasta ahora vamos a tener que ver de ajuste en más o en menos, pero ajuste en fin, según lo que propone esta nueva reglamentación, esta nueva ley y esta nueva reglamentación. Por lo cual, si si el empleador le retuvo en demasía al empleado, ¿no?, si le retuvo de más al empleado, bueno, el empleado va a tener derecho al cobro de estas retenciones de más, digamos al reintegro de estas retenciones de más, en 5 cuotas. Es decir, yo le vine reteniendo, o no, el empleador le vino reteniendo desde enero hasta junio, y le vino reteniendo mal, le vino reteniendo en exceso, porque ahora va a aplicar esto que aumenta las disminuciones, y para sueldos, aquellos sueldos que estaban siendo retenidos, pero que no superan los 150.000, bueno, esas retenciones se las voy a devolver, pero en 5 cuotas. Desde junio, iguales, ¿no? 5 cuotas iguales, desde julio hasta noviembre. Iguales y por montos fijos, no hay indemnización, es decir, el Estado tuvo ese dinero, ¿no?, durante un tiempo, 6 meses, y lo devuelve en 5 cuotas sin indexar. Yo le pregunto a cualquiera de los que están presentes, si ustedes le deberían al Estado, si el Estado le perdonaría en algún momento el interés, ¿no?, que hoy, ustedes saben, está entre el 36 y 40%, según sean punitorios o resarcitorios. Por lo cual, parecería que no hay un tratamiento igualitario, ¿no? Pero este es un problema de siempre del Estado cuando tiene que devolver. Bueno, así que va a haber devolución,
Y también va a haber casos en los cuales el empleador, por ejemplo, a causa de estos ajustes pueden haber tenido saldos a favor, o pueden generarse saldos a favor, o pueden generarse saldos a pagar. Si se generan saldos a favor, también estos saldos a favor que se generen por estos reajustes que le hagan sobre las retenciones de los empleados, va a poder, digamos, utilizarlos en pagos de retenciones posteriores. Y algo novedoso, ¿no?, que dice en la reglamentación, es que cuando haya estos pagos, estos saldos, también lo va a poder computar contra retenciones o percepciones del impuesto a valor agregado. Quiere decir que ahí genera como un saldo de libre disponibilidad entre ganancias, ¿no?, entre las retenciones y ganancias, y también por el ingreso a retenciones del IVA. Es novedoso porque nunca, digamos, se había permitido poder imputar saldos a favor de retenciones, que yo tenga retenciones de haber practicado, contra otro impuesto que no sea ganancias. Bueno, en este caso, si me sobrara, o si quisiera, podría también incorporarlas cuando voy a depositar las retenciones que yo, como agente de retención, hice por IVA, retenciones o percepciones de IVA. Por lo cual esto es bastante novedoso. Y otra cosa también importante es que ya estaba venciendo ahora en junio el tema de la declaración de los sujetos, ¿no?, que tienen que hacer los sujetos que hasta el año anterior superaban los 2 millones de pesos de sueldos, ¿no?, de ingresos durante el ejercicio, tenían que presentar una declaración de rentas o de ganancias y de bienes. Bueno, ese mínimo ahora se incrementó a 2,5 millones, es decir, si solamente van a tener que presentar esta declaración jurada de ingresos y bienes, aquellos que superen los 2,5 millones, esto es una obligación del empleado, y van a tener tiempo, se estiró o se prorrogó, porque vencía el 30 de junio, se prorrogó hasta el 31 de julio para que los empleados que superen los 2,5 millones puedan hacer esa presentación con respecto al año 2020, ¿no es cierto? Estamos hablando del año anterior. Una cosa que digamos, se me pasó y me acordé ahora de comentarles, que también quedan exentas del impuesto a las ganancias, de las retenciones de impuestos a las ganancias, los premios extraordinarios que se paguen, digamos, a los empleados cuando los sueldos no superen los 300.000. Quiere decir que si yo le otorgo durante el año un premio especial al empleado y este empleado no supera su sueldo, no supera los 300.000, y acá dice la norma que esos 300.000 lo voy a tener que sacar el promedio anual, en ese caso voy también a no gravar ese premio especial a fin de la retención, ¿no?, como base de retención. Entonces, repito, premios especiales cuando los sueldos de quien reciben esos premios no superen los 300.000. ¿Qué otra cosa importante de esto que podría comentarle? Una cosa importante, respecto al mínimo no imponible incrementado. Ustedes saben que la cuarta categoría tiene el mínimo no imponible incrementado, es decir, se incrementa en varias veces el mínimo no imponible común, que es imputable para los sujetos autónomos. Bueno, si algún sujeto en algún momento le aplico el mínimo no imponible incrementado, ¿no?, en algún mes específico le puedo aplicar el mínimo no imponible incrementado, ese mínimo no imponible incrementado le va a quedar para el resto del ejercicio, para el resto del año. Cualquiera sea el mes donde se le pueda, digamos, deducir ese mínimo no imponible incrementado, va a ser que ese mínimo no imponible incrementado lo voy a poder utilizar en todo el resto de los meses del ejercicio. Y esto está dado por el nivel de sueldos. Si yo en algún mes le tengo que empezar a retener, porque en ese mes se me dio que cobró más de 150.000 pesos, entonces hice uso de ese mínimo no imponible incrementado, si en el mes posterior no tengo que pagar esos 150.000, también lo puedo utilizar, siendo que por una cuestión de, después, digamos, de mecánica de cálculo, no lo voy a tener en los meses que no supere para hacerle la retención, no lo voy a utilizar, pero de todas maneras voy a tener el derecho por el resto del año de poder seguir utilizando ese mínimo no imponible incrementado. Bueno,
En esto aquí estaríamos, digamos, con el tema de la ley para personas humanas. Vayamos a la modificación que operó para la norma, ¿no?, respecto al impuesto para los sujetos de empresa, para sociedades, más conocido como ganancias sociedades. Bueno, acá hubo evidentemente un cambio de alícuota, ¿no? Esto se venía hablando, se venía viendo, ¿no? Queremos darle progresividad al impuesto, ¿no? Todo lo que venimos escuchando respecto a la progresividad del sistema tributario, ¿no? Progresividad del sistema tributario se debe entender como otra cosa, no como aumentar alícuotas. Se debe entender como una cosa un poco más compleja, ¿no? Un análisis completo del sistema tributario, un análisis completo impuesto por impuesto y después armoniosamente de todo el sistema tributario. Pero bueno, digamos, bajo ese paraguas se incrementaron las alícuotas del impuesto a las ganancias para estos tipos de sujetos. ¿Y en cuánto se incrementó las alícuotas? Bueno, se incrementaron, digamos, se cambiaron, se pusieron escalas. Ustedes saben que los sujetos empresas, hasta la modificación de la ley 27630, que se publicó el día miércoles, ¿no?, en el boletín oficial, las sociedades, ¿no?, o los sujetos empresas pagaban una alícuota única, ¿no? Venían pagando el 30%, que ya deberían haber pagado el 25%, este año iban a pagar el 25%, sin embargo, justo el 25% fue incrementado. Pero bueno, digamos, siempre pagaban por alícuotas únicas. A partir del año 2021, ya aplicable para el año 2021, poco tarde, ¿no? La ley siempre sale o se modifica a la mitad del ejercicio. Si ustedes hicieron un presupuesto como empresarios para el año 2021 en diciembre del año 2020, ustedes tenían como, digamos, alícuota para el año 2021 el 25%. Bueno, señores, lamentablemente no va a ser así. Solamente van a tener el 25% si ganan hasta 5 millones de pesos. Es decir, si la ganancia de la empresa, la ganancia que va a pagar en impuesto a la ganancia es de 5 millones de pesos. Lamentablemente, si esa ganancia está entre 5 y 50 millones de pesos, pagarán 25% por los 5 primeros millones de pesos de la ganancia y por el resto, hasta 50 millones de pesos, van a pagar el 30%. Y si la ganancia de ustedes es mayor a 50 millones de pesos, van a pagar el 5% entre el 5, por los primeros 5 millones, y van a pagar el 35% por lo que supere. Quiere decir que por lo que superen los 50 millones, si van a pagar hasta 5 millones, van a pagar el 25%, entre 5 millones y 50 millones el 30%, y lo que supere el 50 millones el 35%. Es decir, se va a desdoblar, ¿no? Va a ser un lindo cálculo también para nosotros los contadores poder sacar este impuesto. Pero es así, ¿no? Va a ser así a partir de ahora. Y, digamos, este año entraba también en vigencia la alícuota del 13% sobre los dividendos, ¿no? Hasta ahora venían pagando el 7% los dividendos, este año tendría que haber entrado la alícuota del 13%. Evidentemente, con estos incrementos dijeron, bueno, no vamos a incrementar la alícuota del 13, vamos a dejar la alícuota del 7. Quiere decir que los dividendos van a seguir, por lo menos hasta que se modifique esto, al 7%. Quiere decir que si nosotros analizamos más o menos cuánto es el pago en ganancia de un sujeto empresa, el cargo de ganancia efectivo de un sujeto empresa está más o menos en un 41%, ¿no? Es decir, en todo lo que paga, entre lo que paga el accionista y lo que paga la empresa, está rondando entre el 40 y el 41%. Esa es la carga de impuesto que tiene la empresa y los accionistas sobre las ganancias que obtienen las sociedades. Y una cosa que no se modificó es el tema de la alícuota. Ustedes, no sé si lo saben, pero de la última modificación 2017, la norma de la ley de impuesto a la ganancia, hay una alícuota incrementada para todo aquello que sea juego, ¿no? Juegos de azar, juego por máquina electrónica, apuestas electrónicas, que están pagando y van a seguir pagando una alícuota del 41.5%. Eso no modificó y sigue, digamos, sigue la misma alícuota, la alícuota alta. Cosa importante acá que sí se los quiero remarcar, por si a algunos les interesa, para componer el próximo directorio, o el directorio, si tienen que cambiar el directorio, es que la ley hace una discriminación en favor de lo que se viene hablando y lo que se viene incorporando en todas las esferas administrativas, nacionales, provinciales, municipales y también en la tributación, que es la perspectiva de género.
Esto de perspectiva de género se va empezando a meter en la ley impositiva, ¿no? En las leyes tributarias, y vamos a ver que después también, si llegamos a ver el tema de economía del conocimiento, lo vamos a ver que eso también hizo casi pie, ¿no? Eso fue el inicio de la llegada de perspectiva de género a la tributación. Y esto fue comentado hoy mucho, porque como salió hace poco la ley, hace 2 días se publicó, mucha gente, y yo hoy lo escuché en varios medios que hacían hincapié en esto, de la deducción de el monto de los directores, el monto de los honorarios de directores, cuánto era lo que está estipulado hasta la ley anterior, y cómo se va a incrementar si los directores ahora son mujeres y si son personas trans. Ustedes saben, o digamos se los comento, tenemos una deducción, digamos, sobre honorarios de directores, un monto fijo, ¿no? Que después hay que compararlo con otros importes, pero no vale la pena perder el tiempo en analizar eso, pero hay un monto fijo, que es 12.500 pesos, bajo, ¿no? Porque no se actualiza hace un montón de tiempo, de 12.500 pesos que era deducción por honorarios de directores. Bueno, ahora, esos 12.500 pesos, si yo le estoy pagando a un director, a una directora, a una directore, mujer, voy a pagar un 40% más. Es decir, voy a poder deducir un 40% más. Y si le pago a un director, directora o directore, que sea trans, que ya ahí no tengo más palabras, de tokens sería con X, le voy a poder deducir un 60% más sobre esos 12.500. Quiere decir que hay un incremento según el género del director. Con esto están buscando de que haya una inserción de directores mujeres o directores trans. Quedan ustedes la política, a aplicar políticas sobre el director. Bueno, me quedan dos temas para tratar. No sé Nos cómo quedan andamos. 15 minutos. ¿Eh? Y nos quedan 15 minutos. Bueno, 15 minutos. Perfecto, rapidito. Ley de Economía del Conocimiento. Esta ley ya fue publicada en el año 2020, pero es importante mencionarla porque esta sí realmente tuvo un objetivo bastante loable. Era tratar de buscar que aquellas actividades que tengan que ver con nuevas tecnologías, con nuevos productos, investigación y demás, se fomentaran, y evidentemente lo que quería el legislador, lo que quería el Poder Ejecutivo cuando envió el proyecto, esto fue en el año 2019, una primera ley que en el 2019, primera ley, 2020 se modificó, era que se promoviera esta industria y generara exportaciones. Y con esto, ¿qué iba a buscar? Generar la incorporación de mucho personal a esta industria, que lo estamos viendo, hoy lo estamos viendo que se está incorporando mucho personal, muchos de ellos bajo esta premisa. Ya antes de esta ley estaba la ley de software, que también tenía beneficios para los que desarrollaban esa industria del software. Esta es más completa que la del software y la incorpora, la absorbe, digamos, los beneficios del software la incorpora acá, y lo que preveía era mayor exportación, esto que hacía, mayor trabajo y ingreso de divisas. Esto es lo que buscaba, en realidad. ¿Por qué? Porque realmente para entrar en este economía del conocimiento había que tener ciertas, digamos, actividades, desarrollar ciertas actividades, tener, por ejemplo, si yo facturaba servicios afuera, ¿no? Servicios que estaban incorporados en actividades, ¿no? Prestaba servicios en actividades que incorporaba esta norma, y esos servicios los prestaba afuera, tenía que ingresar podía ingresar a este régimen si, digamos, los servicios que prestaban, el 70% lo exportaba. Era como que me obligaba casi, cuando yo tenía servicios, más que nada, cuando prestaba servicios, a exportarlo. Y eso, por supuesto, me iba a generar ganancias. Si yo incorporaba, esto tenía mejoras impositivas, este régimen que englobaba estos tipos de actividades, todos tipos de actividades, digamos, que fueran, ya les digo, tecnológicas. No voy acá a decir, digamos, creación, diseño, desarrollo, producción, implementación, adaptador de productos y servicios, con una gama infernal de creo que eran 23 o 24 digamos, actividades que ingresan dentro de este régimen, tenían beneficios. Esos beneficios uno de ellos eran fiscales, ¿no? Siempre los beneficios generalmente son de tipo fiscales. Tienen que cumplir, aquellos que ingresan, tienen que cumplir algunos requisitos, como por ejemplo, capacitar al personal permanentemente, porque esto está auditado, capacitar al personal permanentemente, hacer
actividades de investigación y desarrollo, y por supuesto acreditar exportaciones, que es lo que yo le decía, que principio mucho para servicio, porque el porcentaje es grande lo que le piden, pero también tienen que acreditar exportaciones aquellos que no prestan servicio, que venden bienes y tienen que exportar, sí o sí tienen que exportar. Pero tienen beneficios importantes en la parte impositiva, porque tienen bonos fiscales de crédito fiscal en el IVA, ¿no? Bonos de crédito fiscales en el IVA, tiene deducciones en ganancia, deducciones en ganancia respecto al monto a pagar, ¿no? Se pueden computar parte de ese bono también, ¿cómo surge ese bono de crédito fiscal? Bueno, surge de las contribuciones, de un porcentaje de las contribuciones patronales, es bastante amplio la cantidad de personal que puedo tener con estos beneficios, digamos, ¿no? Digamos que es un régimen para analizarlo, ¿no? Para analizarlo y bueno, quien ingresa a este régimen tiene que pagar una de las condiciones que anualmente pague, si quieren ustedes, entre comillas, un impuesto por estar dentro del régimen en función de un valor que surge de los beneficios que obtienen y demás. Pero digamos que es mínimo, no es mucho lo que hay que abonar por esto, pero es un régimen que hay que prestarle atención a las actividades que engloba este régimen, para aquellos que son emprendedores, que van que van a iniciar alguna actividad, fijarse si no pueden caer dentro de este régimen, porque tienen por 2 o 3 periodos fiscales beneficios impositivos importantes. Ya les digo, no solo es por los beneficios es bueno, pero estos beneficios tienen requisitos, y esos requisitos hay que cumplirlos año tras año. No es un régimen, digamos, que yo ingreso y no tengo problemas, no, está controlado y hay una subsecretaría, digamos, que encargada de este régimen específica, que es la que se controla, pero se los comento porque es importante, hay muchas empresas, nosotros tenemos muchas consultas, yo un poco de esto escribí, tengo escrito en diario, en portal, en mi página de diario escrito, es decir, yo tengo muchas consultas por esto, no todo es, digamos, no todo es adaptable, pero es conveniente, ¿no? Es conveniente hacerlo o por lo menos mirarlo, porque es algo que por un tiempo me da, y si soy mi pyme, si recién inicio, que caigo en mi pyme porque no tengo facturación, ¿no? Soy una microempresa, tiene beneficios que realmente pueden ser utilizados. Bueno, acá está todo lo que había, digamos, de parte sustanciosa. ¿Qué es lo último que me falta? Lo que mencioné un poco al principio, ¿no? El tema del régimen simplificado. Este régimen que lo único que tiene simplificado es el nombre, porque cada vez es más complicado, y estamos hablando, cuando hablamos de régimen simplificado, creo que todos sabrán, o por lo menos lo habrán escuchado alguna vez, que es el famoso monotributo. El monotributo tuvo, digamos, la realidad del monotributo, yo les comento, es que no saben cómo sacárselo encima. Esa es la realidad. No saben cómo sacárselo encima y le están buscando siempre la vuelta, de manera de buscarle alguna forma de que cada vez queden menos monotributistas. Ahora, ¿qué pasa? La situación económica lleva a que cada vez haya más monotributistas, es decir, o por lo menos más gente en las condiciones que podrían ingresar en el monotributo. Por lo cual, entre la conjunción de que lo quiero sacar y por otro lado no lo puedo y lo tengo que ayornar a la situación económica, financiera actual, imperante en el momento, realmente sale esto que salió, este mostrito que salió. Que fíjense ustedes, este mostrito que salió hace apenas 20 días atrás. El decreto reglamentario salió hace 20 días atrás, la resolución del fisco salió 3 días después, por lo cual es algo nuevo que ya hay un proyecto que se está analizando y ya tiene sanción de comisión, ¿no? Que lo estaba estudiando, para modificar lo que se modificó. Quiere decir que va a haber una modificación de la modificación. Yo no sé si, digamos, yo creo que a esta altura, después de haberme escuchado decir todas estas cosas que les dije hasta ahora, hablarle de lo que corresponde al lo que es este engendro que salió, digamos, este Frankenstein que salió del laboratorio del Congreso, va a ser bastante tedioso. Si les digo, si hay algún monotributista
o alguien que tenga relación con monotributistas, ¿no? O alguien que esté contratando a monotributistas, o alguien que esté contratando a monotributistas y le esté pagando el monotributo, que lo hay, ustedes me entienden. Hay que analizarlo, porque puede haber quedado excluido o no, puede haber quedado excluido, digamos, pero no haber superado ciertos mínimos. Entonces si no superó ciertos mínimos, puedo seguir en el monotributo. Puede haber superado, digamos, haber quedado excluido en el monotributo, no haber superado ciertos mínimos, y aparte no superar mi facturación al 50% de lo que corresponde a la facturación de la microempresa, y tengo un régimen transitorio. Y si no lo tengo ese régimen transitorio, digamos, puedo incorporarme en un régimen permanente. Todos aquellos que vayan saliendo o hayan sido excluidos del monotributo hasta el 2020 es una cosa, hasta el 31 del 12 es una cosa, durante el 2021 quienes queden excluidos es otra, con otros beneficios. ¿Y estos beneficios qué son? Beneficios en el crédito fiscal del IVA, beneficios en ganancias, para que no sea tan traumático el traspaso del monotributo al régimen general. Ustedes saben que es traumático. Cuando me excluyen del monotributo y tengo que pasar al régimen general, se me cae la persiana como monotributista, porque realmente se me viene lo que todos conocemos en ganancias. En IVA, digamos, no sería tan importante, es un impuesto casi financiero, pero sí en ganancias. Entonces se crearon distintos parámetros con distintas posibilidades para que no sea tan traumático el paso al régimen general. ¿Qué es lo que quieren? Lo que realmente se busca con esto es que este régimen simplificado, que ya no lo es, de hecho no lo es, vaya desapareciendo, ¿no? Pero claro, el traspaso es muy importante. Imagínense que estamos hablando de, no sé, cerca de 2 millones de monotributistas, creo que hay una cosa por el estilo. Es una cosa bastante importante. Y ustedes habrán escuchado también, ¿no?, que se estaba discutiendo como algo negativo, es que querían, como esto salió recién en mayo, se viene discutiendo del año pasado esto, ¿no? Pero la ley se sancionó en abril y se promulgó, digamos, en mayo, con la reglamentación pertinente. En principio, por lo que decía la ley, por eso le digo que están mal, los legisladores están mal, ¿no? Yo digo desde el punto después podemos hablar de otra cosa, pero por lo menos lo que están legislando en materia tributaria, en la ley misma incorporaron que, digamos, aquellos que estaban alcanzados y que iban a ser recategorizados o iban a tener que ir a algún régimen de este transitorio permanente que yo les comentaba, iban a tener que pagar las diferencias desde enero hasta ahora. Es decir, esto se viene tratando del año pasado. No se promulgó, no se sancionó en el pasado, tampoco se sancionó en estos primeros meses, no por culpa de contribuyentes, sino por culpa de los legisladores que tardaron en legislar, y cuando salió la norma le querían cobrar el retroactivo a enero, digamos, a los contribuyentes le querían cobrar el retroactivo de las diferencias a enero. Bueno, esto ardió Troya, explotó todo por el aire y, digamos, ustedes habrán escuchado que, bueno, hubo una semana que se hablaba de esto casi solo, ¿no? Le van a cobrar retroactivo a los monotributistas, tener una locura, esto es inconstitucional, derecho adquirido, el pago, lo pagado, digamos, cancela la deuda, no hay más nada que reclamar. Bueno, todas estas cosas que se hablaron era realmente un poco ridículo, ¿no?, de lo que querían hacer. Bueno, todo esto, algún, digamos, iluminado se dio cuenta que dentro de 4 meses tenemos elecciones y dijo, no, paremos la bola, pues son 2,5 palos de votos que yo estoy mandando al muere acá, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de acá para adelante, vamos a, digamos, a que se recategoricen de julio para adelante y van a empezar a pagar las nuevas categorías de julio en adelante, esto con la ley anterior. Ahora, con esta que se va a sancionar, no sabemos cómo va a ser, digamos, pero esperemos que sea para adelante y no sea para atrás, con esta modificación que va a haber ahora. Por lo cual, esto del monotributo, digamos, es un poco el análisis de lo que yo le puedo bajar en estos pocos minutos que tengo, pero que está dando vuelta y que quedó todavía sin definir definitivamente. Lo que sí les digo, que eso está en vigencia y no sé qué va a pasar, pero por ahora no hay vicios de cambio, es que cuando un responsable inscripto le facture a un monotributista, ahora le va a tener que discriminar el IVA. Hasta ahora, cuando yo era responsable inscripto y le facturaba a un monotributista, ese responsable inscripto no debía discriminar el IVA, directamente le facturaba
digamos, una factura tipo B, ¿no? Donde el IVA estaba contenido, pero no estaba discriminado. Bueno, a partir de ahora, del 1 de julio, ¿no? Va a tener que cambiar su facturación, su sistema de facturación, y cuando le facture a un responsable inscripto, va a tener que discriminar el IVA. ¿Por qué? Porque dentro de estos regímenes que yo les decía de transitorios o permanentes, el monotributista va a poder tomarse ese IVA facturado. Por lo cual, tengan en cuenta que esto es algo muy importante, porque esto sí le va a impactar en otro tipo de contribuyente que no sea monotributista. Cuando ese otro tipo de contribuyente, un responsable inscripto, le factura a un monotributista, le va a tener que facturar con IVA discriminado. Es decir, que va a tener que cambiar sus sistemas para adaptarse a que la factura que salga con IVA discriminado, para monotributista, tenga el IVA discriminado, va a ir con una leyenda que dice IVA discriminado para el régimen simplificado, pero digamos va a tener que adaptar eso. Y esto, vuelvo, o reitero, es a partir del 1 de julio. Esto por ahora no sé si se va a cambiar. No sé si va a cambiar. También otra locura desde el punto de vista del sistema, ¿no? Porque hay que adaptar todo hasta el 1 de julio para que cuando yo empiece a facturar, pueda facturar como corresponda, porque ahí sí me estoy metiendo en un lío si yo empiezo a facturar mal. Ahí estoy yo incumpliendo con una norma de facturación. Entonces, digamos, el mensaje que les quiero decir es que eso de la facturación no sé si entrará en la modificación, esperemos que sí, pero no está claro que vaya a entrar en esta modificación que están tratando. Sí va a entrar en modificación algunos de los aspectos que rápidamente yo les mencioné y que seguramente va a ser, digamos, todo lo que sea la recategorización y las nuevas alícuotas, pues las alícuotas, las escalas, perdón, los montos que se pagan por el componente fiscal y previsional no cambiaron, sí cambiaron los topes de las alícuotas con la última modificación y ahora van a volver a cambiar, van a superar, van a ser más altas. Conclusión, digamos, atento con este tema y atento con lo que me pega a mí, no como monotributista, sino como facturadora monotributista, que debo ayornar el tema de la facturación. Bueno, no sé si tengo un cachito más para comentarles 2 o 3 cositas, pero muy rápidas. Díganme ustedes, vea si tengo 2 o 3 minutitos más. Bueno, 2 o 3 minutitos no se le niegan a nadie. Bueno, vamos. 2 o 3 minutitos más. Will quit. Llegó la distinción, como es la política de género también al will o quit. No se asusten si ahora, a partir de ahora, empiezan a recibir quilles con una, digamos, inicio igual para mujeres u hombres. Porque llegó eso. Los próximos quilles ahora, no sé, no tengo claro si los próximos o todos se van a ayornar para que no haya diferencia entre el 20 y el 27 o el 23. ¿Se acuerdan? Ustedes saben que ustedes cuando ven un quill dicen 20 hombre, 27 sí. Mujer, sí. ¿No? 23 puede ser hombre también. Bueno, ahora no va a pasar más eso. Va a estar unificado. No sabemos cuál va a ser. Será un 2 y una X posiblemente, guión, y lo que resta. ¿No? O un 20 y una E, no sé. Pero va a ser unificado. No va a haber más distinción de quilles. Por las dudas, ténganlo en cuenta porque pueden, digamos, recibir un quill y esto está mal. No, no va a estar mal. Va a ser así. Ustedes saben, si estaban por constituir una SAS, ¿no? Si estaban por constituir una SAS, abandonan el cometido. El doctor Nielsen, ¿no? En el caso de Capital Federal y ahora a nivel general, vino con la idea de que las SAS eran vehículos dañinos, casi Lucifer había bajado al aspecto societario con las SAS. Bueno, las SAS ahora están suspendidas por 180 días, es decir, la constitución de una SAS está suspendida por 180 días y la verdad que si sigue esta temática, esta idea dentro del Poder Ejecutivo, llevado un poco de la idea del doctor Nielsen desde el IGJ de Capital Federal, esto va a perdurar. Las SAS están vistas como algo loco, como algo que solamente se realizan para perversión, digamos, perversión societaria, perversión financiera, perversión impositiva. Algo que, digamos, tampoco eran, la verdad que si ustedes analizan bien, aquel que se puso y se pudo analizar, la SAS no es algo tampoco tan extraordinario como quedó, digamos, la norma a partir de la institución, ¿no? Que promulgó el tema de la SAS, pero era algo un poquito más rápido, un poquito más
digamos, administrativamente medio denso, más allá que después tenía algunos otros bemoles, que no eran tan recomendables. Pero bueno, digamos, las SAS por ahora son, ya les digo, el diablo societario, por lo cual quedó, por 180 días están suspendidas. Si quieren alguno iba a hacer alguna SAS, no la hagan porque no va a salir. Aporte solidario. Quizás acá haya muchos que hayan aportado, ojalá que haya muchos que hayan aportado el aporte solidario. Ojalá porque, bueno, eso da, digamos que tienen un patrimonio importante, no porque hayan pagado el aporte solidario. Aporte solidario, señores, que no le demos más vueltas, un impuesto, ¿no? Porque hay todavía dudas y después de haberlo pagado, ya de que ya están pensando cómo hacer para seguir con este aporte solidario, no como aporte solidario, sino, ahora les voy a comentar, un incremento en bienes personales, lo van a seguir, pero, digamos, estamos todavía dilucidando si es un impuesto o no lo es un impuesto, porque esto tiene implicancias procedimentales, una implicancia sustantiva en el tratamiento de que si esto es un impuesto o no es un impuesto, porque si no fuera un impuesto, yo no lo pago y no me pueden aplicar la penal tributaria, pero si es un impuesto, como yo sostengo que es un impuesto, me van a poder aplicar la penal tributaria. Fíjense ustedes, con los montos que están pagando, digamos, por este impuesto, quien no pagó, quien evadió, entra en penal tributaria, y esto no me cabe duda, pero si el mismo gobierno me dice que no es un impuesto, no va por penal tributaria. Me cobrarán una multa, me cobrarán dentro de la ley, digamos, que establezca la ley de procedimiento administrativo, lo que establezca por algo que no es impuesto. Bueno, estamos todavía dilucidando a nivel general, no los tributaristas que para todos es impuesto, sino a nivel general si impuesto o no impuesto. Para el Estado es impuesto cuando le conviene y no impuesto para lo que no le conviene. Pero bueno, hay un montón de planteos de inconstitucionalidad sobre este impuesto y la verdad es que no vienen tan bien esos planteos, ¿no? Esas medidas cautelares presentadas por ente de impuesto no vienen tan bien. Hay aproximadamente 30 y pico de medidas cautelares presentadas, de las cuales hay 25 que van mal, que le rechazaron, y unas 5 o 6 solamente que le dieron el visto bueno. Por lo cual es otro tema este de aporte solidario que no terminó todavía, está dando vuelta. ¿Y por qué le digo que va a seguir el aporte solidario? Porque más allá, el aporte solidario inclusive llegó hasta, podemos llegar a pensar que llegó hasta el monotributo, porque aquellos que permanecen en el régimen de monotributo, cuando tenían que haber salido, le piden un aporte adicional. A ver, no dice aporte solidario, pero parecería que le están pidiendo aportes adicionales a todo el mundo. Bueno, el tema del aporte solidario, yo sostuve desde siempre, y Beatriz me puede dar la razón, que esto venía para quedarse. Es decir, no venía para irse, venía para quedarse. Esto no iba a quedar como aporte solidario, porque justamente dice por única vez la norma, pero de alguna u otra manera iban a tratar de que los fondos sigan incrementándose, sigan llegando a las arcas del Estado. Bueno, ¿cómo lo van a lograr? Fácil, aumentan bienes personales. Ustedes habrán escuchado varias diputados, entre ellas la diputada Vallejo, que propuso, dice, bueno, hay que aumentar impuestos a los bienes personales. Y era clavado que iba a venir un aumento de bienes personales después de que se diera este aporte solidario. Porque el Estado, una vez que incorpora y una vez que ve que incorpora, difícilmente se le vaya la idea. Y ya recuerden ustedes que, inclusive, antes del que se fuera el gobierno anterior, ya hubo una modificación de impuestos a los bienes personales, y en ese momento se hablaban hasta alícuotas de bienes personales entre el 5 y el 10%. Se hablaban de alícuota entre el 5 y el 10%. Bueno, yo les digo que va a venir algo en bienes personales, seguro que va a venir, era lo que va a venir, no para el seguramente para el 2021, ¿no? Y va a haber un aumento de alícuota, ¿no? Van a seguir con la disparidad entre los bienes en el país y los bienes en el exterior. Hoy, imagínense, están con 1,50 para un lado y 2,50 para el otro. En las alícuotas tenemos alícuotas diferenciales, esas alícuotas van a subir. Estimo que va a subir el mínimo no imponible, seguramente lo van a subir, pero no en la escala de lo que van a subir las alícuotas, así que me parece, y por lo que yo vengo sondeando, digamos, de fuentes fidedignas, el impuesto sobre bienes personales va a incrementarse. ¿Qué otra cosa me quedaba para...? Si querés, Carlos, te leo 2 o 3 preguntas, Bueno, y las otras después las contestás por sí, mail. sí. Me atoré. Y con todo lo que te dije, vea, no es para menos. Sí, me queda toda... Pero bueno, nosotros tenemos
noticias que alivian a los clientes porque pueden mejorar su parte impositiva con los seguros de vida y de retiro. Sí. Pero bueno, pregunta Luciana, ¿el MNI es de 150.000 pesos? En realidad, todas las deducciones se incrementan hasta Voy a llegar... buscar agua. Sí. Te Todas las escucho. deducciones se incrementan, independientemente de la configuración de las deducciones, se incrementan a que el total de las deducciones personales lleguen a 150.000. Digamos que no hay un monto específico que se incremente. Se incrementan las deducciones, evidentemente el que primero se va a incrementar va a ser el mínimo imponible, hasta 150.000, es decir, que yo hasta 150.000 ni hago el cálculo, ¿no? Si las remuneraciones brutas de ese mes es hasta 150.000, ni hago el cálculo. Directamente sé que no están grabadas. Por lo Bueno, cual, perdón, no hay te hago otra pregunta. que romperse la cabeza pensando cuál es 150.000, me da 150.000 en ese mes, no retengo. Bueno, pregunta María, para que me perdí. Había una pregunta sobre el aguinaldo. Sí, María, dice, ¿podrías aclarar desde cuándo es aplicable la alícuota de impuesto a las ganancias escalonada para sociedades, ejercicios iniciados en el 2020 que cierran en el 21? No. Bueno, a ver. No, es para ejercicios que cierren, perdón, para ejercicios comenzados a partir del 1 de enero del 2021. Es decir, que yo voy a aplicar, la primera vez que voy a aplicar la alícuota es para los ejercicios que cierren 31 del 12 del 2021. Es decir, si empezó en el 2020 no va a tener esa alícuota. Bueno. ¿Alguna otra pregunta quieren hacer? Había otra que no la encuentro, que era sobre el aguinaldo. Ah, sí, acá pregunta Andrés, dice, ¿aguinaldo queda exento cuando el bruto es menor a 150.000? Claro, claro, claro. El aguinaldo está dentro de los mismos parámetros. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias en Bueno, nombre de Güey y de todo el equipo. La verdad que fue muy interesante escucharte, se nos abren preguntas y preocupaciones. sí, sí. Yo intenté, digamos, disculpen por no poder, digamos, explayarme. Cada uno de estos temas quizás daría para una charla específica, inclusive para ver casos específicos, pero realmente meter todo esto en este tiempo. Quise ser bastante didáctico en las cosas más importantes y darle un poco el pantallazo de lo que vino ocurriendo, por lo menos del principio de año hasta ahora, de las cosas más importantes. Pero bueno, a disposición para cualquier otro motivo que les interese. Bueno, muchas gracias y ya estaremos en contacto, seguramente haciéndote preguntas y consultas diversas. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Veo que hemos tenido una convocatoria amplia, vi gente de distintos lugares y distintas actividades, así que les agradezco a todos y bueno, ya tendremos una próxima reunión. Gracias de nuevo y buenas tardes a todos. Buenas tardes.